Buenas tardes, queridos hermanos. Es tiempo de compartir la palabra de Dios. Y quiero invitarle que ahí donde usted esté, incline su rostro y vamos a orar a nuestro Señor para que sea Él hablando a nuestras vidas, Él hablando a nuestra necesidad, Él tocando las fibras más sensibles de nuestro corazón, pero a la vez esté dándonos fortaleza para este tiempo en el cual estamos viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la crisis que estamos padeciendo, tú sigues estando en control. Tú sigues estando en la barca, Señor Jesús. Aunque todo se sacuda a nuestro alrededor, tú sigues estando en la barca. Pero ahora queremos rogar que hables a nuestras vidas, hables a nuestra necesidad. Señor, gracias por cada uno de los que nos están acompañando allí desde sus casas, puede ser desde el trabajo, donde quiera que nos estén acompañando. No es casualidad que tú nos tengas juntos en esta tarde. Es tu plan maravilloso, tu plan hermoso, trayendo palabra para nuestra necesidad. Habla, que tus siervos queremos oír tu voz. Lo rogamos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Si usted observa el título ahí en su pantalla, manteniendo el gozo en tiempos del coronavirus, quizá para muchas personas suene contradictorio, incluso puede sonar irónico, y la realidad es que en este tiempo estamos teniendo temor, en este tiempo estamos teniendo inquietudes por muchas cosas. Por lo menos hay dos factores que nos están inquietando. Uno es el factor salud y el otro es el factor económico. Pero ¿cómo mantener el gozo en tiempos como estos? Suena como una locura. Y quiero compartirle lo siguiente: la realidad que yo observo es que la mayoría de personas no goza de la vida, no disfruta la vida, aunque muchos dicen que gozan, que disfrutan. La realidad es que no, solamente la soportan, solamente la van sobrellevando. Realmente no gozan de la vida. Pensamos que para ser felices la vida tiene que ser perfecta. Ay, algunos dicen, si solamente pudiera cambiar mi situación, esto sería maravilloso, si solo pudiera resolver todos mis problemas. Pero no existe una vida libre de problemas. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. No existe una vida libre de problemas. Y si usted quiere aprender a ser feliz, a ser gozoso, usted tiene que aprenderlo en medio de cualquier circunstancia. Usted tiene que aprenderlo en medio de cualquier situación, en medio de los problemas, en medio de cada experiencia de su vida. La realidad es que la felicidad a veces depende de nuestras circunstancias, de lo que sucede. Pero el gozo es algo interno, es algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser. La felicidad es externa, usted tiene ratos felices, pero el gozo es algo constante. Pero ¿cómo se puede estar gozoso a pesar de las crisis que padecemos, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento, a pesar de lo que sucede en nuestra vida? Seguramente usted ya está teniendo experiencias que tal vez le roben el gozo. Se está desesperando, usted que está con sus hijos ayudándole con las tareas, se está desesperando, y espero que esto le sirva para comprender a sus maestros. A lo mejor usted está desesperado porque no puede salir, pero allí, en medio de estas circunstancias, es donde el Señor quiere que nosotros aprendamos el gozo. ¿Cómo mantener el gozo en cualquier circunstancia, en cualquier situación y en este tiempo de coronavirus que estamos viviendo? El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses, y algunos de ustedes conocen que es la carta del gozo. Y suena bien irónico que se le llame la carta del gozo, porque él la escribe desde una cárcel. La escribe desde una cárcel. Y quiero compartirle un poco del trasfondo del pasaje que leímos ahí en Filipenses capítulo 1 del 12 al 26. Mantenga, si usted tiene oportunidad, mantenga su Biblia abierta, porque vamos a utilizar este pasaje para reflexionar cómo el apóstol Pablo, en medio de la crisis que está viviendo, él está preso, cómo puede ayudarnos a mantener el gozo.
cómo puede enseñarnos algunos asuntos prácticos para que usted y yo podamos mantener el gozo en este momento crítico y en cualquier momento crítico de nuestra vida. Le decía, el apóstol Pablo ha pasado por circunstancias muy difíciles por los últimos 4 años. Llevaba 2 años en la prisión de Cesarea, culpado injustamente, y después de esto lo ponen en un barco para ir a Roma para comparecer delante de Nerón, y estoy seguro que usted sabe que Nerón no era muy amable, que digamos, para con los cristianos. En el camino su barco naufraga, después de ello lo pica una serpiente, tiene que esperar hasta que pase el invierno para poder nuevamente echarse a la mar, allí esperando la oportunidad para ir a Roma. Ya cuando llega a Roma, pasa 2 años en prisión esperando ser ejecutado, y algo muy fuerte, el lugar donde él estaba no era como las prisiones el día de hoy. Si es cierto, son muy crudas las prisiones en el día de hoy, pero en aquellos tiempos eran como cuevas húmedas. Y algo todavía fuerte es que Pablo estaba encadenado a un guardia 24 horas al día. Cada 4 horas le cambiaban la guardia. Imagínenselo, no tiene ninguna clase de privacidad. O sea, la situación de Pablo es muy crítica. Está esperando ser ejecutado ahí por Nerón, está con un guardia 24 horas, está en una celda húmeda. O sea, es una situación bastante crítica. Sin embargo, observe lo que dice la Escritura, lo que escribió Pablo ahí en Filipenses 1:18, dice, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Y seguramente usted conoce también el capítulo 4 donde él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que una persona que está viviendo tiempos tan críticos nos invite a usted y a mí a regocijarnos? A lo mejor alguno que está en una condición así, lo que haría es hacernos saber la crisis que está pasando. Si es un hermano creyente, nos diría, oren por favor por mí. Pero Pablo nos invita a que nosotros nos regocijemos, y él mismo en el verso 18 del capítulo 1, él dice, por eso me alegro y seguiré alegrándome. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es el secreto en la vida de Pablo? ¿Cómo le hace para permanecer con una actitud positiva en prisión? ¿Cómo le hace para triunfar sobre los problemas, para disfrutar de las dificultades, para permanecer feliz, positivo, gozoso, a pesar de que no todo ha resultado de la manera en que él había esperado? ¿Cómo le hace? En este pasaje, Pablo nos comparte 4 esenciales para vivir con gozo, para mantener el gozo en nuestra vida en cualquier clase de crisis. Y es muy efectivo para este momento que estamos pasando por la crisis. Usted tal vez está sin trabajo o trabajando desde casa, está metido en su casa, no sé, hay muchas cosas que nos mantienen en una crisis, y principalmente un temor porque no vayamos a ser contagiados. ¿Cómo mantener el gozo en estos tiempos? El apóstol Pablo nos enseña 4 esenciales para mantener el gozo, para vivir con gozo en la vida. Y anótele por ahí. Número 1, yo necesito una perspectiva para vivir. Necesito una perspectiva para vivir. Quiero compartirle lo que él dice en los versos del 12 al 14. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nuevamente, Pablo tenía problemas, y cada uno de nosotros tenemos problemas, pero algo que quiero que usted observe en Pablo y que quiero que usted tenga presente en su mente es que nuestros problemas realmente no son tan importantes como la manera en que nosotros vemos el problema.
la forma en que usted mira el problema es mucho más importante que el problema mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva es lo que va a hacer la diferencia. La perspectiva de su circunstancia, la perspectiva de su crisis, la perspectiva de su problema es lo que va a hacer la diferencia. Ve lo que dice nuevamente, verso 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Estar preso, Pablo estaba diciendo, ha sido una bendición. ¡Qué locura! Esto suena muy loco. Pablo está diciendo, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha sido una bendición porque ha contribuido para que el Evangelio avance. Mire, si Pablo tuvo la capacidad de ver una bendición en medio del problema, él nos está enseñando que usted y yo también podemos tener esa misma capacidad. Usted y yo tenemos la capacidad de ver lo mejor, incluso en medio de lo peor. Puedo ver a Dios en el trabajo, en los problemas, incluso cuando las cosas no van bien como yo quisiera. Y vea lo que sucede. Después de que cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente, o podría decir una perspectiva correcta de los problemas. Vea lo que dice los versos 13 y 14. Es más, primero el 13. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Jesucristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mire, cuando yo enfrento mis problemas con gozo, esto es una oportunidad para testificar. Una oportunidad para testificar. El apóstol Pablo había tenido una gran oportunidad de testificarle a toda la guardia del palacio. Le platico otra vez un poquito del contexto. Cuando Pablo escribe a los romanos, él les dice, yo tengo el deseo de ir a verles pronto. Pablo tenía un anhelo por llegar hasta Roma, y ¿cuál cree que era el mayor anhelo? El mayor anhelo de Pablo era predicar el evangelio. Yo me imagino que él tenía el deseo de hacer una gran campaña evangelística ahí en Roma. Y bueno, hay un principio, una frase que he aprendido durante mi vida, que ahí se la dejo de tarea. Dice, cuidado con lo que pidas porque se te puede conceder. Pablo quería ir a Roma y yo estoy seguro hacer una gran campaña evangelística, pero Dios sí cumplió su anhelo, solamente que lo puso en una prisión allí en Roma. Y observe las bendiciones. Allí en Roma, en esa prisión, Pablo tuvo la oportunidad de escribir una buena parte de sus cartas allí en el Nuevo Testamento. Lo encadenaron a una guardia en el palacio. La guardia del pretorio eran realmente las tropas de élite de ahí del imperio. Eran escogidas personalmente por César. Eran gente de lo mejor. Eran gente con un buen nivel, con un buen rango. Incluso algunas de esas personas eran familiares del mismo emperador. Cuando esa gente se retiraba más o menos unos 12 años después, se les hacía líderes allí en el Imperio Romano. Imagínense, no había un grupo más estratégico para dar testimonio de la fe que esos guardias. Si Pablo quería alcanzar a toda la gente en el Imperio Romano, qué mejor que esa guardia. Y algo bien interesante, estaban encadenados a él por 24 horas al día. Sí es cierto, hacían un cambio cada 4 horas. Entonces imagínese, 4 horas encadenado ahí con Pablo. ¿Qué hubiera hecho usted si tuviera un custodio ahí? 4 horas. ¿Qué haría usted? A lo mejor usted tendría dos opciones. Uno, quejarse y quejarse del sistema, quejarse del maltrato. Pero si usted tiene la visión de Pablo, la perspectiva correcta de Pablo, seguramente usted diría 4 horas para compartir el evangelio. 4 horas.
y cambiaban la guardia y no repetía la guardia. Entonces, haga usted cuentas. Pablo estuvo 2 años ahí encadenado, 2 años preso. Si cambiaban la guardia cada 4 horas, un guardia cada 4 horas, entonces el número total de personas que pasaron al lado de Pablo fueron cerca de 4,380 personas, a quienes Pablo les había testificado. Y les decía, estos no eran cualquier gente, eran de las tropas élite del Imperio Romano, incluso familiares. Por ahí existe una historia que una vez leí que parte de la causa por la cual Nerón mandó matar a su madre y hermanas fue porque se hicieron cristianos. Imagínense el impacto de la vida de Pablo al tener la perspectiva correcta allí en prisión. Hermanos, lo que ha sucedido ha sido una bendición, y la bendición más grande es que toda la guardia del palacio ahora ha sido expuesta al Evangelio. ¡Wow! ¡Qué perspectiva enorme! Si usted y yo tenemos esa perspectiva ahora en medio de esta crisis, usted va a compartir el Evangelio. Usted se va a dar cuenta que hay personas que necesitan una palabra de esperanza. Hay personas que necesitan ánimo, aliento. Y usted tiene las palabras de Jesús que Pedro decía que son palabras de vida. ¿A dónde iremos?, decía Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida. Esta es una gran oportunidad. Y acuérdese, mantener una actitud correcta, mantener la perspectiva correcta en medio de los problemas, lo primero que produce es una gran oportunidad para testificar. La segunda cosa es que también esto anima a otros creyentes. Vean lo que dice el verso 14. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mire lo que está diciendo Pablo. Mi actitud hacia los problemas ha ayudado a la gente. Pablo con todo valor predicaba, Pablo con todo valor compartía con la guardia, y los hermanos que habían sido testigos de esta actitud de Pablo también se animaron. Y aquí hay algo bien importante. El valor es contagioso. El valor se extiende como un fuego incontrolable. Otros creyentes se hicieron valientes debido a que Pablo fue valiente. Comparta la palabra y yo le garantizo que otros hermanos se van a animar también. Me encanta que abro el Facebook y cantidad de iglesias, cantidad de pastores, cantidad de hermanos están compartiendo la palabra de Dios. Algunos tenían algún temor. Hay algunos que quizá no tienen muchas herramientas tecnológicas, pero su corazón apasionado ha sido animado por otros que también lo están haciendo. Los hermanos habían sido animados por la actitud, por la perspectiva correcta del apóstol Pablo ante el problema en el cual él se encontraba. Que nuevamente la visión, la perspectiva que usted tenga de su problema es realmente lo importante. Y si usted tiene la perspectiva correcta en medio de su problema, uno, va a animar a otros creyentes, y dos, se convierte en una gran oportunidad para compartir el Evangelio. Y quiero que aprenda la siguiente lección. Dios tiene un propósito detrás de cada uno de nuestros problemas. Dios tiene un propósito detrás de cada uno de nuestros problemas. Detrás de esta crisis seguramente que viene una gran bendición. ¿Qué más grande bendición que ya estamos experimentando, que la iglesia está esparcida por muchos lugares compartiendo palabras de esperanza? ¡Wow! Esto es fabuloso. Y esto me recuerda lo que sucedió ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1. Dice que la gente fue, por causa de la persecución, fue esparcida por las regiones de Judea y de Samaria. Y una parte ahí de ese mismo versículo dice, y predicaban la palabra. Predicaban la palabra.
Entonces, detrás de cada problema que vivimos, detrás de la crisis, y grábese bien esto, porque esta palabra se va a quedar en nuestra cabeza por mucho tiempo, coronavirus, detrás del coronavirus, Dios tenía preparada una bendición muy especial. Detrás de cada problema, Dios tiene un propósito. Cuando usted obtiene la perspectiva correcta, usted está en camino a vivir una vida de constante gozo. Pablo dice que Dios tiene un propósito detrás de cada uno de sus problemas, por lo tanto, ello nos da una perspectiva de vida. Cada situación, este momento, debemos de mirarlo desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de que Dios tiene un propósito. La segunda cosa que el apóstol Pablo nos anima para mantenernos gozoso está en los versos del 15 al 18. Si tiene ahí su Biblia, sígame en la lectura. Dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Mire, cuando las cosas se ponen difíciles, usted necesita saber qué es lo realmente importante para poder hacer una distinción de lo importante y lo trivial, de lo trivial y de lo significativo. Usted necesita hacer esa distinción. Yo puedo vivir mi vida basada en mis crisis, en mis problemas o en prioridades. Esa es mi decisión. Usted decidirá lo que es más importante en su vida o usted va a dejar que otros decidan por usted. Si usted no decide sus prioridades, usted tratará de ir por la vida apagando pequeños fuegos. Así va a ir por la vida, uno detrás de otro, viviendo su vida simplemente de problema en problema, sin elegir lo que es realmente importante. En los versos 15 y 16, el apóstol Pablo dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Mire, el apóstol Pablo tenía bien claro sus prioridades de vida. Tenía muy claro. Ajá. Empieza a experimentar como crítica, como cizaña. Dice, algunos predican a Cristo por envidia o rivalidad. Otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pero saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Algunas personas estaban predicando simple y sencillamente para rivalizar con Pablo. Y si usted quiere que algo le robe rápidamente el gozo en su vida, solamente préstele atención a la crítica a su alrededor. Préstele atención a la crítica y eso rápidamente le va a robar el gozo. La crítica tiene un impacto tremendo en nuestra vida si nosotros lo permitimos. Pero vea la respuesta del apóstol Pablo a sus críticos. Verso 18. Observe detenidamente qué importa. Al fin y al cabo, y como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y seguiré alegrándome. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que él no iba a dejar que nada le robara el gozo que el Señor había puesto en su corazón. Ni circunstancias, ni críticas. Y observe, quizá los motivos de la gente pueden ser malos. En este caso, Pablo estaba hablando de la predicación. Ahí hay algunos que predicaban ambiciosamente. Quizá el estilo no era el adecuado o no era el correcto. Pero si el mensaje está siendo predicado, Pablo dice, ¿qué importa? Esta es la única pregunta que aparece allí en la carta a los filipenses. Y si usted se da cuenta, es una pregunta que denota prioridades, denota cosas importantes. ¿Qué importa? Pablo nos muestra
que él tuvo que definir sus prioridades, sus valores, sin permitir que pequeñas cosas le robaran su gozo. Tal vez usted está en este tiempo siendo probado. Tal vez algunos de sus familiares le van a decir, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Por qué no haces esto otro? Algunos incluso le van a criticar. Y si usted es creyente en Jesucristo, seguramente ha estado tranquilo, confiado y va a recibir críticas a su alrededor. Pablo no prestó atención a la crítica. Al contrario, Pablo se gozaba que en medio de estas circunstancias otras personas estaban predicando a Jesucristo. Si lo hacían bien, si lo hacían mal, decía él, ¿qué importa? A final de cuentas, Jesucristo es predicado. Hay ocasiones que pequeñas cosas a veces rompen la armonía en las relaciones. Yo le pregunto, ¿cuántas discusiones en su matrimonio son por pequeñas cosas que realmente no importan? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué importa? Hace algún tiempo, dando consejería, una mujer me platicaba de los problemas que tenía con su marido. Él no era creyente. Y bueno, le dije que tenía que transformar su actitud. Y bueno, se llevó tarea ese día. 15 días después, regresa a consejería, le pregunto cómo va y le vi ciertas marcas ahí en la cara y le digo, ¿qué pasó? Dice, mire, todo iba muy bien, cambié mi actitud, pero un domingo nos despertamos y mi marido, bien contento, me extrañó, me dice, ¿qué quieres de desayunar? Y yo le dije, bueno, quiero barbacoa, perfecto, voy a comprarla. Fue a comprarla, regresa y yo ya tenía la mesa y los mantelitos esos individuales, ya los había puesto. Cuando él llegó, me dijo, ya te dije que no me gustan los manteles y lo quitó. Y yo le dije, no, tenemos que ponerlo y lo volví a poner. Y él lo volvió a quitar y yo lo volví a poner. Total que terminamos a golpes. Y yo le preguntaba, así honestamente, ¿valió la pena unos golpes por un cochino mantel? ¿Se da cuenta que hay ocasiones que peleamos, nos inquietamos, nuestro gozo es robado por pequeñas cosas? Si usted está sano, dele gracias a Dios. No permita que todo el bombardeo de noticias a su alrededor le robe el gozo. A veces hay pequeñas cositas ahí minando nuestro gozo. Y la realidad es que no son cosas por las cuales sea digno perder el gozo. Usted necesita tener una perspectiva correcta de su crisis. Usted necesita tener una prioridad para vivir. Tiene que saber lo que es realmente importante. Eso nos está enseñando el apóstol Pablo. En medio de este tiempo que estamos viviendo, ¿tiene usted la perspectiva correcta del problema? Yo he platicado con personas que tienen un tremendo temor a morir. A mí me causa a veces mucha inquietud aquellos famosos sanadores. Yo voy a la palabra y hay ocasiones que veo que la enfermedad es plan de Dios. No quiere decir que Dios te mandó ese cáncer, no, no, no. Quiero decir que es plan de Dios, porque Dios utiliza, dijimos hace rato, los problemas y a veces la enfermedad es un gran problema que Dios lo quiere utilizar. ¿Cómo Dios utiliza los problemas? Uno, a veces, por ejemplo, la enfermedad nos acerca a Dios. Dos, a veces la enfermedad Dios la usa como un medio de disciplina. Y en la Biblia también nos muestra que a veces la enfermedad Dios la usa como una prueba. Y dijo Jesús alguna vez, es para que el Señor sea glorificado. Pero hay una cuarta, y a veces Dios utiliza la enfermedad para llevarnos con Él. El mayor anhelo del creyente es algún día estar con Jesucristo. Y si la enfermedad
Es ese medio para que podamos estar delante de su presencia. Gloria a Dios. Eso transforma mi visión de la vida y entonces no tengo temor a la muerte. Transforme su visión de este momento que está viviendo. Enfóquese en lo eterno. Tenga la perspectiva correcta y entonces usted va a mantener el gozo en su vida. Vea lo que es prioritario y eso le va a ayudar a mantener el gozo en su vida. Usted tiene que saber de qué se trata la vida. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto es lo realmente importante, reconocer al Señor en cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida, en cada instante, en cada plan, en cada proyecto. Y este segundo elemento también nos deja una lección. Hermanos, Pablo estaría diciéndonos, enfóquense en lo que realmente vale la pena. Enfóquese en lo que realmente vale la pena. Tal vez usted está enfocándose en qué va a ser después de que pase esta crisis. Tal vez no tendré empleo. Enfóquese en lo realmente importante. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Y allí en el capítulo 6 de Mateo nos pone ejemplos. Dice, vean las aves de los cielos. Ellas no siembran ni cosechan y nuestro Padre Celestial las alimenta. Vean los lirios del campo. Ellos no tienen telares, pero vean qué hermosos colores. De qué hermosos colores los viste nuestro Dios. ¿No valen ustedes más? Decía el Señor, hombres de poca fe. Enfoquémonos en lo realmente importante. Busquemos primeramente el reino de Dios. Pablo se enfocó en lo que realmente era importante en su vida. Lo más importante, si usted tiene oportunidad, después busque Hechos 20:24. Pablo decía, mi vida carecería de valor si no fuera para predicar el evangelio. Ese era el enfoque de su vida, esa era la prioridad de su vida. Por eso yo le animo a que en este tiempo crítico enfóquese en lo realmente importante. Número 3, necesito también poder para vivir. Vea lo que dice los versos 19 y 20. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. En momentos críticos necesitamos fuerza, necesitamos poder para vivir, para continuar. La vida regularmente, naturalmente, nos va desgastando. Y las circunstancias de la vida pueden derrumbarnos totalmente. Una crisis, después otra y otra, pueden acabarnos. Usted pierde su energía, usted pierde su poder. Y yo estoy seguro que en estos instantes, algunas de las personas que nos están viendo están a punto de tirar la toalla. Y no solamente por esta crisis que estamos viviendo. Hay algunos que tal vez están viviendo crisis en su matrimonio, en su familia, y están a punto de tirar la toalla. Mire, algunos podrían decir, he hecho todo lo mejor que he podido, pero parece que ni siquiera esto es suficiente, ya estoy cansado. Y algunos hasta podrían sentirse como enfermos de la condición que están viviendo. Usted necesita una fuente de poder poderosa. Discúlpeme la redundancia, pero eso es lo que necesitamos, una fuente de poder poderosa. Vean lo que dice nuevamente los versículos del 18 en adelante. Por eso me alegro y es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Observe, Pablo dice, yo tengo dos recursos. Yo tengo dos cosas que me dan fuerza, que me mantienen a pesar de estos 4 años que he estado en la cárcel. Y le animo que ahí lo subraye en su Biblia. 1, las oraciones de ustedes. Ese es el primer recurso. Por eso, hermanos, de verdad, en estos tiempos necesitamos orar los unos por los otros. La semana pasada les decía, vamos a tejer redes.
Cada uno de ustedes que me ven durante esta semana, háblele a 3 hermanos y oren con ellos, porque esto sucede, o lo que Pablo nos menciona, es que la oración lo que produce es una enorme fuerza, un enorme poder para seguir adelante. La oración es un recurso fabuloso para sostenernos mutuamente. Oremos los unos por los otros. Y el segundo recurso, y súper importante, dice, y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En la Biblia se describe al Espíritu Santo como el Paracletos. Literalmente significa aquel que va hombro a hombro, aquel que va a tu lado. Pero también se traduce como el Consolador, el Consolador. A veces nuestros corazones se sienten totalmente afligidos, derrotados, y necesitamos a alguien que nos brinde aliento. El Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia del Santo Espíritu de Dios infunde ese aliento. Su función de consolador nos levanta. Su función de consolador nos anima, nos impulsa. Y Pablo decía, wow, yo tengo lo necesario, lo suficiente, la fuente de poder necesaria para seguir adelante a pesar de 4 años en la cárcel. Las oraciones de ustedes y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí en nuestros hogares. Nos han dicho que del 30 de marzo al 30 de abril. Pero la realidad, el subsecretario de Salud dijo que esto puede durar hasta julio, hasta septiembre. Y a veces el tiempo se nos va rapidísimo, pero en momentos críticos parece que el tiempo va transcurriendo tan lentamente que usted necesita una fuente de poder poderosa. Y para eso es que los hermanos estamos orando los unos por los otros. Pero más importante aún, el Espíritu Santo de Dios nos fortalece, nos anima, nos saca adelante. Si usted observa ahí en la Biblia, en el verso 19, el apóstol Pablo muestra esperanza. Dice el verso 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Necesitamos también esperanza. Usted no puede vivir una vida sin esperanza. Usted tiene la necesidad de esperanza para enfrentar la vida. Incluso se han hecho estudios que han demostrado que el hombre puede manejar grandes tensiones, grandes presiones mientras tenga una esperanza. Pero ¿de dónde obtengo esperanza? Otra vez redundando, ¿para seguir esperando? ¿Dónde encuentro una fuente confiable de esperanza? La respuesta de Dios a la crisis y a la falta de energía y de poder, seguro que usted la sabe de memoria, está también ahí en Filipenses, pero en el capítulo 4, verso 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más adelante vamos a desmembrar este versículo. Otro domingo lo vamos a desmembrar. Vamos a ver a qué se refiere y está hablando de cualquier situación. El Espíritu de Dios, Jesucristo mismo, que me fortalece, Él me da el poder para enfrentar cualquier circunstancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí también encontramos una tercera lección. Con el poder de Dios, nada puede destruirme. Con el poder de Dios absolutamente nada puede destruirme. Y viene a mi mente aquel pasaje de Romanos capítulo 8 en la parte final, donde dice que nada me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni el presente, ni el porvenir, ninguna cosa creada me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y vea lo que dice, ni la vida, ni la muerte. Por eso, con el poder de Dios, nada puede destruirme. Y vamos al punto número 4.
También usted, para mantener el gozo en su vida, en momentos de crisis como este, necesitamos un propósito para vivir. Un propósito para vivir. Mire, otra vez un poquito del trasfondo. Pablo ya está grande de edad. Ya está grande, está cansado. Ha estado en prisión ya por 4 años, 2 años en Cesarea, ahora en este momento ya lleva 2 años ahí en Roma. Pablo está listo para ir al cielo. Le han quitado sus amigos. Podríamos decir que su ministerio, aunque él seguía predicando, le quitaron su libertad, su privacidad, le han quitado todo excepto algo que no pueden tomar ni de él, ni de usted, ni de mí: el propósito de vida. Eso no lo puede tomar nadie. Observe las palabras de Pablo en el verso 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero aclarar, Pablo no es ningún masoquista. Hay personas que en los momentos críticos dicen: yo quiero ya morirme. Hay personas que no han encontrado sentido para su vida, dicen: ¿qué sentido tiene vivir? Quisiera ya morirme. Pero no, Pablo no es ningún loco, no es ningún masoquista, no es suicida. Él solamente está esperando la muerte porque ya está grande, no tiene temor a morir. Para algunos, la muerte podría ser algo mejor que estar en prisión, pero no para Pablo. Vea lo que dice el verso 22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ya no sé qué escoger. La verdad, ya no sé qué escoger. Vea lo que está diciendo Pablo. Si me muero, me voy con mi Cristo. Pero si me quedo aquí, sigo sirviéndoles. Qué difícil decisión. ¿Se da cuenta? O sea, Pablo está listo para ir al cielo, pero porque ya es grande. Pero él dice: si yo sigo aquí, yo sigo sirviéndoles. Qué difícil decisión. Pablo dice: mientras estoy aquí, yo sigo teniendo un propósito para vivir. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, me voy con mi Cristo. Pero si estoy aquí y soy fructífero, qué tremendo. No sé qué elegir. Yo quiero llevarle a usted a que responda con toda honestidad la siguiente pregunta. Allí en la pantalla, y los que pudieron imprimir el bosquejo, va a aparecer una frase con una línea. Y me gustaría que usted llenara esa línea, pero con toda honestidad. ¿Cómo completaría usted el espacio en blanco aquí? Para mí el vivir es... Para mí el vivir es... ¿Cómo completaría esa frase? Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Pero usted, siendo honesto, ¿cómo completaría la frase? Para mí el vivir es... Mire, si observamos los medios de comunicación, ellos realmente nos dicen cuáles son los valores que determinan los propósitos de nuestra sociedad. Con la publicidad que nosotros vemos en el día a día, yo diría que la mayoría de personas llenarían ese espacio: para mí el vivir es, y sencillo, 3 cosas. La primera de ellas, muchos dirían: para mí el vivir es posesiones. Posesiones. Los medios de comunicación constantemente nos están diciendo: obtenga, compre, 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 y ahí nos tienen comprando. Alguna vez le dije: compramos cosas que ni necesitamos. Se lo ejemplifico de la siguiente manera. Ve usted un vecino que trae un carrazo y usted dice: ¿y por qué él sí y yo no? Y usted dice: yo también puedo. Va a una concesionaria, pide un crédito y le aseguro que se lo dan. Se lo dan, de verdad. Y al rato usted viene con un carro mejor que el de su vecino. Hasta pasa frente a él y ándele. Pero observe la dinámica tan tonta de esto. ¿Necesitaba usted ese carro? ¿Verdad que no? Por eso le digo, compramos cosas que ni necesitamos. ¿Y lo compró de contado? No, lo compró a crédito, con dinero que ni tenemos. Y 3, para agradar a gente que nos cae mal. O sea, vean lo tonto y lo ilógico de esto, pero los medios de comunicación, todo a nuestro alrededor, nos mueve y compre, compre, compre. Mucha gente diría: para mí el vivir son las posesiones.
Muchos pagamos con el poder de nuestra firma, ¿no? Pero llega la quincena y ya todo está distribuido. A veces hasta nos falta. La segunda cosa con la que llenarían esa línea muchas personas es, para mí el vivir es el placer. Si se siente bien, hazlo. Haz lo que sea para acabar con el aburrimiento. Esperamos ansiosamente los fines de semana. Yo estoy seguro que muchas personas ya están ansiosamente esperando que esto termine para irse de fiesta. Y hay muchos que viven de esa manera. Esperan el fin de semana y wow, gracias a Dios es viernes. Pero domingo por la noche, ay no, ya mañana es lunes. El placer es fugaz, pero mucha gente vive para el placer. El placer no dura. No dura, pero mucha gente agregaría en la línea en blanco, para mí el vivir es el placer. La tercera cosa que los medios nos enseñan y con la que algunas personas llenarían ese espacio en blanco, para mí el vivir es el poder, el prestigio, la posición, el éxito. Si usted observa, vestimos para el éxito, manejamos un auto para impresionar, pagamos nuestra super comida con nuestra super tarjeta. La imagen lo es todo en estos tiempos. Para muchos adolescentes es la popularidad. Harían cualquier cosa para ser parte del grupo. Incluso a veces despreciar ciertos valores con tal de pertenecer. Pero también esto es fugaz. Usted puede ser la persona más popular en su escuela o en su trabajo, pero cuando sale, regresa, no sé, 2 años después, ya nadie le recuerda. En una ocasión, en una escuela preparatoria, llegó un nuevo director. Y ese director, muchos años atrás, había sido estudiante de esa preparatoria. En su primer recorrido, dice, a ver ese cuarto que está cerrado, ¿qué cosas hay ahí? Dice, bueno, ahí hay muchas cosas que no sirven para nada. A ver, enséñeme. Le abrieron el cuarto y encontró tambos. En esos tambos había trofeos, medallas, había cosas que pertenecían a la escuela. Y sorpréndase, él fue uno de los mejores jóvenes atletas mientras era estudiante y observó ahí en los botes, eran como botes de basura, algunas de sus medallas, algunos de sus trofeos. Muchas veces la popularidad es tan pasajera que en unos años aquello que usted logró de popularidad se va al bote de la basura. En un minuto usted es el héroe y en un minuto siguiente ya es usted un donadie. Mire, el problema con las posesiones, el placer y el poder es que no duran toda la vida, mucho menos para la eternidad. No hay una completa satisfacción en ellas. Si fuera verdad, entonces la gente que más tiene sería la más feliz. Y no es cierto. Hay mucha gente que tiene mucho y se siente miserable. La gente que más disfruta de las fiestas sería la más alegre. Y no es cierto. Hay mucha gente que regresa de las fiestas y se siente tan vacío. Mire, Pablo tenía una meta a largo plazo. Él veía las cosas a la luz de la eternidad. Quiero que si tiene ahí su Biblia, vaya a Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Filipenses 3, versos 13 y 14 dice de la siguiente manera: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago. Observe bien. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mire, el mejor uso de su vida es invertirlo para la eternidad, en aquello que va a durar más tiempo que su propia vida. Es bueno ser cristiano, pero mire, yo no soy cristiano porque tengo temor a morir mañana, de ninguna manera. Yo soy cristiano porque tengo que vivir hoy y tengo que vivir mañana. Y quiero que mi vida valga la pena. ¿Y sabe cuál es la mejor inversión de su vida? Algo que va a durar para la eternidad. ¿Se imagina? Y alguna vez los de Vida Nueva ya me han escuchado decir esto. ¿Se imagina cuando estemos allá en el cielo, caminando por las calles de oro, y de repente le encuentre una persona y le diga, no sé,
Lupita, Jorge, no sé, le diga, Jorge, Lupita, gracias. Y tú digas, te conozco, tal vez no te acuerdes de mí. Pero un día yo estaba tan mal, tan triste, tan agobiado, que lo único que me dijiste, Dios te ama y se sigue preocupando por ti. Esas palabras hicieron un eco tal en mi cabeza, en mi corazón, que llegó un momento en que tuve que buscar a Dios. Pero gracias, porque esas palabras ahora me tienen aquí en el cielo. ¿Se imagina? ¿Se imagina? El día de mañana es una oportunidad que Dios le presenta para vivir para lo eterno. Estamos en medio de una crisis, sí, pero esta crisis es una gran oportunidad. A lo mejor usted se ha preguntado, bueno, si ya soy salvo y voy a ir a morar a ese lugar especial que Dios me tiene preparado en el cielo, ¿por qué no me lleva de una vez? Y yo en la Biblia encuentro que la respuesta es una respuesta doble. Uno, para forjar, para seguir forjando su carácter. Pero número dos, Dios quiere que usted siga compartiendo con otros el mensaje que alguien trajo a su vida. Mire, alguien le amó tanto, que quiso compartirle el mensaje más grandioso, el mensaje que transforma la vida, el mensaje que da vida nueva, el mensaje de Jesucristo. Esa persona le amó tanto que no se quedó callado, le llevó a usted el mensaje, porque estaba preocupado por su eternidad. Yo le pregunto, ¿está dispuesto a seguir viviendo? ¿Preocupado por las personas a su alrededor que necesitan un mensaje de esperanza, un mensaje de vida nueva, un mensaje de transformación, y les llevará ese mensaje? Esto me lleva a la cuarta lección que encuentro en este pasaje. El secreto del gozo en la vida del apóstol Pablo es que el número uno en su vida era Jesús. Era Jesús. Hace tiempo leí una campaña y todavía sigue ahí en el internet, una campaña que decía yo soy segundo. Y había artistas, deportistas, lo pueden encontrar ahí en internet, que comparten su testimonio y así dicen, yo soy segundo. Jesús es primero y yo soy segundo. Pero yo he descubierto en la palabra que para experimentar el verdadero gozo en la vida es, Jesús es primero, otros en segundo lugar y yo soy tercero. De verdad, muchos de ustedes estoy seguro que han experimentado el gozo cuando son instrumento de bendición a otras personas. No tiene usted idea, cuando yo he compartido el Evangelio y la persona le dice sí a Jesucristo y yo regreso para mi casa, no, me siento como si fuera flotando. ¿Sabe por qué? Porque es el gozo que produce Jesucristo en mi vida, de usar mi vida para sus planes y sus propósitos y de usarme como un instrumento de bendición para otras personas. Por eso esta es la lección. El secreto del gozo es Jesús es primero. Que Él sea el primer lugar en su vida. En segundo lugar, otros. Y eso no implica que nosotros nos vamos a abandonar o menospreciar, no, sino vamos a dar de lo que Jesús ha dado y los ponemos a ellos en segundo lugar y yo soy tercero. A mí me impresiona el ejemplo de las madres. Y las madres viven esto de una manera muy clara. Mamás que a veces se quitan el bocado para dárselo a sus hijos. Yo lo viví con mi madre. Mi madre dio todo para sacar adelante 5 hijos. Y hoy lo vivo con mi esposa. Mi esposa da todo con tal de que sus hijos tengan lo que necesitan. Jesús primero.
Yo soy segundo y otros tercero. Y yo estoy convencido que la razón número uno de por qué hay tanta gente que no es feliz en nuestra cultura, por qué hay tanta gente desanimada y deprimida en nuestra sociedad, es porque están más preocupados por sí mismo. La gente dice, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué me hará feliz? Yo. Ese es el centro de la vida de muchos. Pero cuando usted aprende a tener un propósito mayor que en su vida que usted mismo, usted tendrá más gozo del que pueda imaginar. No existe una vida libre de problemas, se lo dije desde el principio, pero cuando usted edifica su vida en los valores duraderos, eternos, entonces los problemas no son nada significativos. Dios tiene un propósito más grande que mis problemas. Dios tiene un propósito más grande que esta crisis que estamos padeciendo. Yo creo que Dios quiere que usted goce del resto de su vida, pero esto inicia con los valores fundamentales de los que hemos estado hablando en esta tarde. Y quiero terminar nada más haciendo un pequeño repaso y haciendo unas preguntas. Número uno, ¿tiene usted la perspectiva de Dios en esta crisis que estamos viviendo? Y si no la tiene, yo quiero animarle a que le pregunte a Dios, Señor, ¿para qué quieres que pasemos esto? No por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que quieres detrás de esta crisis? ¿Está mirando usted el problema, la crisis, desde el punto de vista de Dios o solamente desde su punto de vista? Recuerde, Dios tiene un propósito detrás de cada problema. Dígale al Señor, ayúdame a ver esta crisis desde tu perspectiva. ¿Qué quieres que aprenda en medio de esta situación? ¿Qué quieres enseñarme? La segunda, ¿tiene usted clara su prioridad o sus prioridades de vida? ¿Ha identificado lo que es realmente importante en su vida? ¿Ha aprendido a distinguir lo que es importante de lo que no es? ¿Qué es lo que debe de ser primero? Hay mucha gente que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Van de problema en problema. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidos. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enfóquese en lo importante. Le hago la tercera pregunta. ¿Ha estado intentando vivir en sus propias fuerzas o ha clamado pidiendo el poder de Dios en su vida? Dios dice, descansa. A veces usted y yo estamos llevando una carga demasiado pesada que Dios nunca ha querido que lleváramos. Incluso Jesús dijo, si están trabajados y cargados, vengan a mí, yo les haré descansar. Cuando usted entregue sus cargas a Jesucristo, podrá decir como Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el centro de todo esto, ¿tiene usted claridad de su propósito de vida? ¿Pudiera usted resumir su vida en una sola oración, como lo hizo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo. Nuevamente, trate de llenar ese renglón. Para mí, el vivir es... ¿Cómo terminaría esa oración? Algunos podrían decir, para mí el vivir es mi carrera. Hay gente que da sangre, sudor y lágrimas por su carrera profesional. Después consiguen un muy buen trabajo, después se jubilan y luego, interesante, ¿no? Algunos dirán, para mí el vivir es el renombre, para mí el vivir tener es una casa bonita, comida, etcétera. Realmente no hay una respuesta mejor para llenar esa línea en blanco que decir, para mí el vivir es Cristo. Pablo está hablando de tener una relación con quien nos creó. Dios le creó a usted con propósito. Usted no está aquí solamente por accidente o para llenar un lugar en el espacio, de ninguna manera. Cuando usted descubre ese propósito y consigue centrarse en él, el Señor hace los ajustes necesarios en su vida. Y entonces, usted se siente satisfecho, realizado, lleno de gozo, porque sabe para lo que está aquí. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Él no dijo, para mí el vivir es una religión. No. Él dijo, para mí el vivir es Cristo. Y si usted quiere encontrar sentido a lo que está viviendo, quiere mantener el gozo en este tiempo de crisis, usted tiene que tomar una decisión y decir también,
para mí el vivir es Cristo. Y yo le animo que allí donde usted esté, si usted quiere encontrar el verdadero gozo en la vida, el verdadero propósito, la verdadera perspectiva, el verdadero plan, tiene que entregar su vida a Jesucristo. Él le creó. Él conoce para qué fue usted creado. Estos lentes fueron creados para que pueda ver bien. Esta Biblia fue creada con un propósito para mostrarnos el mensaje de Dios. Este elemento fue creado para poner encima las cosas que necesito. El atril para eso fue creado. Cada cosa fue creada con un propósito y usted no es la excepción. Dice la Biblia que todo fue creado por medio de Jesús y para los propósitos de Él. Y si usted quiere experimentar el verdadero gozo en la vida, tiene que venir a Jesús. Y yo le animo que en esta tarde venga Jesús. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde usted esté. Y si tiene esa necesidad de experimentar el gozo, no importa lo que usted esté pasando, aparte de la crisis de salud que estamos viviendo, tal vez usted esté pasando por otras crisis. Si usted necesita, esta misma tarde dígale a Jesús, ven a mí. Padre, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras que tienes planes y propósitos, planes de bien, planes hermosos. Estos planes incluyen que a pesar de lo que vivamos, podemos estar gozosos, contentos, satisfechos, porque tú estás con nosotros, porque viviremos, Señor, en la eternidad a tu lado, porque este momento es un momento pasajero, pero hay un lugar de trascendencia y ese es nuestro verdadero hogar. Somos peregrinos y extranjeros solamente en esta tierra. Y cuando tú nos llames, regresaremos a casa. Pero, ¿cuántos no se han asegurado de regresar a casa? ¿Cuántos no se han preparado para poder llegar a ese día final aquí en la tierra y regresar a un encuentro contigo? Allá donde fuiste a preparar lugar. Ellos necesitan un encuentro aquí mismo en la tierra para vivir para tus planes y propósitos. Y cuando lo hagan, entonces experimentarán el verdadero gozo a pesar de lo que vivamos. Y si usted que nos está viendo en esta tarde tiene esa necesidad, yo le animo que usted ore y le diga al Señor Jesús, Señor Jesús, te necesito, te necesito. Ven a mi vida, ven a mi corazón, dale propósito, entregue hoy su vida a Jesucristo. Si quiere hacerlo, ore conmigo. Señor, te necesito. Sabes que hay mucha inquietud en mi mente y en mi corazón. Hoy te quiero decir, ven a mi vida, toma el control para que todas esas inquietudes se calmen al conocer tus propósitos para mi vida, tus planes, tu perspectiva, al vivir para cosas más grandes que lo que nos han enseñado. Entrego a ti mi vida en Cristo Jesús. Amén. Y si usted ha hecho esa oración, Dios se la tomó en serio y le garantizo que va a mantener el gozo en este tiempo de crisis, en este tiempo de coronavirus. Que Dios le bendiga y que el Señor fortalezca su vida, su familia, su corazón y su mente. Dios le bendiga.